Hola, soy Israel Hurtado. Bienvenidos al podcast de Mr. H. Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Mr. H. El día de hoy me da mucho gusto platicar, recibir en este podcast a Isidoro Masri. Isidoro es director de una compañía de vehículos que se llama Jack. Ahorita nos va a él platicar más. La verdad es que hay mucho que platicar del tema, que además, como ustedes saben, pues yo soy un apasionado del tema pues, de los vehículos eléctricos, de los vehículos de hidrógeno, en términos generales de las energías renovables y todo lo que tiene que ver con transición energética. Y al final, pues este tema de los vehículos eléctricos, pues es parte ¿no? Es parte de la descarbonización global, es parte de los esfuerzos que se están haciendo para dejar de utilizar combustibles fósiles. Y pues bueno, creo que es increíble platicar hoy con Isidoro. Fíjense, un comentario interesante, Isidoro, es que bueno, gracias además porque Isidoro y Jack pues me hicieron el favor de poder probar un vehículo que es el E10X, ¿no? Creo que ese es el vehículo que me E10X. dieron a probar. Y bueno, en el edificio donde vivo, pues los lugares de estacionamiento pues nunca sobran, digamos, ¿no? Siempre como que pues todos tienen sus lugares de estacionamiento y tal. Y pregunté en la administración que si había algún lugar disponible, digamos, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues todos están ocupados, pero sí hay uno de un departamento, ¿no? Tatiana se llama la que vive ahí en ese departamento. Dijo, y ella tiene un lugar disponible, si quieres puedes hablar a lo mejor con Tatiana y a lo mejor te lo puede prestar, pues para que pongas ahí el coche, ¿no? Porque pues, los lugares de estacionamiento ya están ocupados también. Entonces, hablé con Tatiana y me dijo, me dice, oh, Israel, por supuesto, desde luego puedes utilizar el lugar, pero además me dice, pero además, porque le conté que era un vehículo eléctrico que iba pues, a conocer y a probar, ¿no? Y me dice, además te felicito por impulsar el tema, ¿no? Entonces me dice, desde luego puedes utilizar el lugar de estacionamiento, quiero conocer el vehículo también y tal. O sea, a lo que voy es que genera tal interés, ¿no? Este tema y genera tal, digamos, aprobación, por así decirlo, ¿no? De que desde luego fue un sí rotundo, inmediato, cuando le dije que era eléctrico. A lo mejor si le digo que otro me dice, no, pues quién sabe. Pero en este caso, bueno. Bienvenido, Isidoro. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, yo me gusta empezar un poco a conocer la trayectoria de las personas que platicamos en este podcast. Y tú eres ingeniero industrial por la Ibero, ¿es correcto? Correcto. ¿Por qué? Digo, siempre pregunto, ¿por qué? Siempre me da curiosidad por preguntar a la gente, ¿por qué estudia lo que estudió? ¿O por qué estudió lo que... Primero, agradecer la invitación, agradecer el que me haya permitido estar aquí con ustedes, platicar, aparte de un tema que me apasiona, como es el tema de los autos eléctricos. Y respondiendo a tu pregunta, te diría que en la preparatoria, haciendo exámenes diagnóstico y tratando de entender qué es lo que iba yo a querer ser y hacer, de inicio busqué algo en Google que decía cuál es la carrera más común entre los CEOs del mundo. Y en algo ahí me apareció ingeniería industrial. 2, sabía yo que quería tener algo general en el sentido de poder abarcar distintas áreas, pero tampoco quería que sea algo tan básico, como que no te dé los elementos. Y siempre fui una persona que le gustaba construir, que le gustaba hacer, que le gustaba utilizar sus manos para procesos, y eso nos llevó, bueno, me llevó a que muchas veces era de mente de ingeniero y piensas como ingeniero. Entonces, desde siempre tuve muy clavado el tema de ingeniería, y la parte industrial es porque era o civil, o química, o bioquímica, o aeroespacial, o en alimentos, y como te decía, no quería yo tener algo tan específico como para limitarme en que mi visión tenga que ser algo tan específico que a los 18 años posiblemente no tengas ese conocimiento o esa madurez o lo que debes de saber, lo que va a suceder en 5, 10, 15 años. Y creo que fue una extraordinaria elección. Ok. Pues mira, sí, yo lo que he visto, un poco por mi experiencia también, es que los ingenieros son bien valorados, la verdad es que bien apreciados, y los industriales también, como tú dices, son como muy transversal, digamos, sus
sus aplicaciones donde pueden participar y desarrollar. Y sí, por temas incluso financieros y temas, ¿no? En términos generales, digamos, ves ingenieros incluso en finanzas y en otras, en la parte de manufactura, evidentemente, y otras áreas, ¿no? Mira, yo te diría que mucho es, y ahora viéndolo del otro lado, del lado de empresa, cuando vas a entrevistar a una persona y ves que es ingeniero y sin demeritar otras carreras, hay carreras que en un ejemplo muy básico podrían limitarse a saber cómo hacer las cosas. Y en una ingeniería te puedes ir un poco a el porqué de las cosas y el cómo hacerlas, y entendiendo el porqué no solo las puedes hacer, sino mejorar. Y ese Claro. es mucho de lo que se ve hoy. Yo cuando voy a entrevistar a una persona y veo que es ingeniero, no es tanto lo que aprendió en la universidad de ingeniería, es el perfil de la persona que tomó la decisión a su corta edad, 18 años, decir, bueno, voy a tomar un reto mayor para entender no nada más cómo se hacen las cosas, sino cómo voy a poder constantemente estar en un proceso de mejora. Ya, sí, 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 totalmente, totalmente. Y entonces vi ahí en la semblanza que me proporcionaron que creaste un par de empresas, startups o algo así, una que se llama OneCom Communications, ¿no? Y otra por ahí también, que iban enfocadas más bien a temas de, bueno, evidentemente temas de comunicación, plataformas digitales y cosas así. Ahí empezaste, digamos, un poco a desarrollar ya algo de lo aprendido. Mira, OneCom fue una idea de un proyecto de mi esposa novia en ese entonces, Okay. que ella estudia pedagogía y tiene una tarea y decimos, bueno, convirtamos esto en una herramienta digital para herramientas educativas certificadas. Luego esto migra ya teniendo la plataforma y los programadores a hacer un ERP para pymes que ya esté llave en mano y sea online, que hace 10, 12 años era algo escaso de verse en el mercado. Y después de un par de años que se da que fundamos otra empresa, yo y un primo de transporte y logística, que se llama Beluga Logistics. En ese momento yo también estudiando la carrera en paralelo, porque estamos hablando que una fue a los 18 años y la siguiente fue a los 20 años. La decisión sí tiene que llegar a ser determinante en dónde voy a enfocar mis recursos que me sobran después de la carrera, si a trabajar en A o en B, y ahí fue donde la decisión fue seguir con la transportista, la fletera, y OneCom en ese momento quiebra, que quebrar es una palabra fuertísima y durísima, pero te diría que a una corta edad y sin tantas responsabilidades es la mejor palabra que vas a poder tener y es el mejor aprendizaje que vas a tener. Sí. Porque contratar y pagar sueldos es padre y difícil al mismo tiempo, pero tener que correr, cerrar cortinas y hacer cierres, inclusive hasta temas fiscales, te da una enseñanza y una madurez tremenda, que sin duda todo eso aporta, siempre y cuando sea a una edad y en un momento temprano, porque si no ya te meten otros temas personales y económicos, sí, claro, que son más complicados, que ahí una de las recomendaciones es empiecen jóvenes, porque el arriesgarse es mucho más fácil siendo joven y teniendo menos responsabilidades. Claro. Y de ahí empezamos con el trayecto de Beluga Logistics. Yo desde antes de la universidad es cuando empiezo a trabajar aquí en esta empresa en marketing, una empresa en la industria automotriz, planta de ensamble, camiones, industria, y yo queriendo estudiar ingeniería industrial, y con muchas habilidades de venta y de creatividad, pues es donde entro a la parte de marketing, pero de cierta forma salgo de manera temporal cuando abro esta empresa y la siguiente, y luego después de 5 años para ya saltarme la historia de que empiezo a crear estas empresas, surge el proyecto de Jack. Para llegar a este proyecto hay una plataforma previa. Giant Motors Latinoamérica es una empresa fundada por mi jefe, por mi papá, en 2006. Ok. Esta empresa que nace siendo una planta de ensamble mexicana con BIN mexicano, de hecho la única planta de ensamble de inversionistas mexicanos que no son la marca directamente y que tienen BIN mexicano y que producen para la industria mexicana. Y durante todo este periodo, yo estando en paralelo, siempre estábamos preguntándonos cuándo sería el momento de entrar a vehículos de pasajeros. Vehículos de pasajeros es un reto mucho mayor, porque una compra de un camión es racional, es una compra
de ahorro de combustible, de capacidad de carga, y una compra de un coche es seguridad, es familia, es sentimiento, es el sentido de la conectividad con tu coche, el diseño, el color, el interior, que te haya sentido uno mismo con el vehículo, y era un reto totalmente distinto. Para 2016 consideramos que esto ya es el momento correcto, y es ahí donde tomamos la decisión de ceder por parte mía la dirección general de la empresa de transportes a mi hermano menor, que él toma esa responsabilidad cuando la empresa era relativamente menor a lo que hoy la ha crecido él. Sin embargo, en ese momento de cambio, yo tomo el liderazgo del proyecto de la marca automotriz en conjunto con mi jefe. Nos vamos a China, que en este caso era un país que estaba en un desarrollo tremendo y de las pocas industrias que estaban en exportación limitadas de China, porque China ya para 2016 ya era exportador a todos los países de prácticamente todas las industrias, pero de la automotriz a México todavía no. Y es ahí donde tomamos la decisión de hacer alianza con Jack. Jack fue una marca seleccionada dentro de 10 que estuvieron en el periodo de licitación, en donde mucho de lo que vimos y entendimos de Jack fue la conexión y la similitud entre las personas que hay detrás de la marca. Personas jóvenes, personas con un muy buen inglés, cosa que era bastante apreciable en esa época en China, gente estudiada afuera, gente joven, gente con mentalidad de mucha tecnología, disruptiva, de querer hacer las cosas diferentes, pero lo más importante es una importancia y un sentimiento por México muy distinto a cualquier otra marca. México no sería el país que va en la prioridad 13 después de China, Europa, Estados Unidos y Brasil, y luego pensamos en México, sino en este caso México lo verían ellos como la prioridad, cosa que hoy en el resultado puede ser un gran impacto de lo que estamos logrando. Y desde ahí que conectamos con Jack, empezamos a trabajar en la parte de tener las líneas de ensamble que Jack requería a nivel de vía remota para la parte del ensamble del vehículo y así poder tener un producto adecuado para el país. Y es ahí donde tomamos la decisión de entrar con Jack. Yo ya estoy de full time en esta parte y digo, si quieres antes de entrar a la parte de empresa, no sé si quieras comentar algo más de lo que me preguntabas. Sí, no, la verdad es que muy bien. Creo que abarcaste muy bien esta etapa inicial. Y bueno, yo ahí, fíjate que tengo una historia ahí relacionada con Jack. Yo los conocí porque pedí un vehículo por Bit y, y llegó un Jack. No digo, es diferente al modelo que tengo, digamos, pero llegó un Jack y me sorprendió de muy buena manera. La verdad es que me pareció un carrazo y cuando supe que era eléctrico dije, bueno, wow, ¿no? La pantalla, los interiores, todo increíble. Y fue algo muy chistoso además porque yo me acuerdo que en ese momento, digamos, de Polanco hacia Santa Fe. Y en Reforma, subiendo por las lomas, digamos, se nos empareja otro vehículo y entonces el conductor, que también era un Jack, le dice al conductor del Beat, le dice, oye, ¿qué tal el vehículo? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te parece? No sé qué. Y entonces el conductor del Beat, que ya iba yo platicando con él del coche, ¿no? Le dice, no, pues muy bien y tal. Y entonces la persona le dice, qué bueno, le dice, porque yo trabajo en la planta, en la planta de Jack. Y ya no, la verdad es que me dan ganas de incluso decirle, oye, pues ¿cómo te llamas, no? Porque me interesa mucho platicar con ustedes, ahora ya lo estamos haciendo. Pero sí, eso fue muy chistoso, ¿no? Y bueno, pues creo que han avanzado mucho, la verdad es que los veo, digo, o sea, los he visto más, digamos, como que ya tienen más penetración. Ahorita seguramente nos vas a contar un poco cómo ha ido avanzando la penetración de Jack. Y sé que por ahí también hay algunas otras sorpresas, no quiero tampoco hacer spoiler aquí de nada, no sé si se pueda comentar,
pero sé que por ahí hay algunas novedades, ¿no? Que ya se presentaron por ahí en relación a otros modelos, digamos, ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto, digamos, que una empresa mexicana, digamos, de mexicanos que están desarrollando este vehículo, bueno, con Jack, ¿no? Digamos, en China, pero que sea una empresa que haya nacido previamente, que es Giant Motors, ¿no? Entiendo, de tu papá, bueno, que estén involucrados en este proyecto que me parece increíble, ¿no? Eh, y finalmente, bueno, después de 12 años llegas al área de mercadotecnia y ahora ya eres el director de la marca, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el mercado mexicano para los vehículos eléctricos? Digo, entiendo que no es un tema tan sencillo, todavía nos falta, me parece, desarrollar más cosas en México, infraestructura sobre todo y tal, pero ahí va avanzando, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Isidoro? Pues mira, te diría que ya te brincaste 5 años de la historia de Jack. Déjame regresar un poquito para Sí, llegar a este sí, punto. sí, sí. Entonces, cuando decidimos lanzar ya Jack, el 28 de marzo del 17, lanzamos la marca con 3 pilares, 3 principios importantes. El primero, como te decía, es tener la planta de ensamble. El tener una planta de ensamble implica mano de obra mexicana, implica calidad de la mano de obra mexicana, que con el malinchismo de los mexicanos, la mano de obra automotriz siempre ha sido bien valorada. Eso es algo que hay que resaltar. Implica un BIN mexicano, una homologación en leyes mexicanas, y no nada más eso. Cuando hay todo este equipo detrás, estás hablando del siguiente pilar, que es el producto. Es muy distinto traer un producto que mundialmente se vende tal a un país que como país, México, somos bien complicados. México tenemos costumbres, ideologías, aspiraciones y deseos como Norteamérica, pero usos, costumbres, manejos, pie, orografía, topes, baches como Latinoamérica. Y entonces no es precisamente algo que exista en otro lado del mundo, y cuando dices, pues el mismo vehículo que se vende en Europa o en Latinoamérica o en Estados Unidos, que se vende en México, es ahí donde empiezan las complicaciones, y hemos visto muchos modelos tener que entrar, salir, cambiar, hacerlo más alto, cambiar amortiguadores, cambiar tipos de llanta, y a eso nosotros le llamamos la tropicalización del producto. Cuando un producto va a entrar a México, en el caso de nosotros, es un producto único. De inicio no existe el producto con el mismo nombre en ningún otro lado del mundo, aún sea de la marca Jack. Así compartamos carrocerías, estampadoras, soldadoras, pintura, el equipamiento y especificaciones de cada producto son pensados a la necesidad de este país. Si para otro país le funciona tener X, en México no necesariamente tiene por qué ser así. Y en la tropicalización del producto, nosotros, la planeación de un producto puede tomar 12 a 18 meses. Y ese proceso es un proceso de personalización de cada uno de los vehículos para entrar al mercado mexicano. Por supuesto que lo más que se pueda hacer eficiente y más que podamos compartir con otros lados, pero que sea conveniente para el país, va a funcionar de esa manera. Y entonces tenemos la planta, el producto, y la tercera es la red de distribuidores. Existen 2 maneras de entrar al país, que muchas marcas lo han hecho de distintas maneras. Una es planta, dealer es dealer, y para ser más redundante, dealer no es planta y planta no es dealer. Y sí quiero ser muy enfático en esto, porque muchas marcas han tratado de entrar de esa manera y eventualmente todos han tenido que salir y regresar de otra manera. El que un master dealer sea el que importe el producto y abra otros distribuidores, y que la inversión sea en una agencia, y que la aduana importe si de cómo llegan del barco se van a la agencia y así se lo entreguen al cliente, no es lo óptimo, y no es lo que un país como México, que aparte es un país industrial, un país fabricante, no es lo que exige y lo que pide y lo que merece. Y la otra es planta, dealer es dealer, planta trae producto, importa partes, ensambla, tropicaliza, homologa, saca el BIN, repube, todas las aduanas, importaciones, acondiciona el producto para el país, entrega ese producto al distribuidor, y ahora sí, el distribuidor se encarga de su prospección, marketing, retail, venta, seguimiento a los leads, sacar el seguro, las placas, acompañar al cliente en todo este proceso. Son 2 enfoques totalmente distintos. Uno es un B2B y el otro es un B2C. No tienen absolutamente nada que ver.
Y desde ahí fue que se tomó la decisión, que no es una decisión fácil, porque lo fácil sería de, pues, me puedo ahorrar el margen de un tercero y lo hago yo y me llevo el doble margen. Pero no es tan sencillo como parece, y creo que la historia en el país lo ha demostrado. Y teniendo esos tres pilares, lo que sigue es cómo vamos a acompañar el producto con los sellos que nos caracterizan para que el cliente tenga sus dudas resueltas inclusive antes de preguntarlas. Y cuando iban a comprar un vehículo de una marca nueva en un mercado donde siempre hemos estado muy arraigados a lo tradicionalista de la industria, decidimos que íbamos a contestar estas 5 preguntas antes de que las hagan. Y una de ellas es el producto hecho en México, que contesta todo lo que te digo de la planta, de un equipo de ingenieros detrás, de 1000 familias que dependen directamente de esta empresa y que están exclusivamente para que ese producto sea vendido a través de las agencias de manera correcta. Y luego viene la parte de la seguridad, que la seguridad implica dos: la seguridad del vehículo y la seguridad de los integrantes del vehículo. Una es, se responde con la garantía de 100 años o 5 años o 100,000 kilómetros, en donde con eso te permite, pues, tú decir, oye, no nada más estoy confiando yo en la marca, sino la misma marca está poniendo su palabra donde está su venta, y ellos lo que dicen es, yo confío en mi producto. Y tan es así, tú vas a utilizar tu vehículo y puedes inclusive venderlo a un segundo usuario con garantía. Y eso hace que el valor reventa del vehículo inclusive sea mucho mayor y la incertidumbre sea menor. Y la otra es la seguridad 5 estrellas en todos los vehículos. Somos una marca que se enfoca mucho en esa parte, la seguridad del habitáculo, tanto pasiva como activa, y no nada más para los habitantes del vehículo, sino también para los que están fuera. Si en algún impacto peatonal, también tienen sistemas en donde puede medir que el impacto trate de no ser letal, y varias cosas que Jack está muy enfocado en esa parte. Por otro lado, otro de los sellos es la red de distribuidores, que como te decía, la red de distribuidores se vuelve elemental para dar el sustento, el soporte y la cara frente a todos los clientes, tanto en la venta como en la postventa, que es importantísimo. Y la última es un sello muy peculiar de nosotros, que es innovación y conectividad en todo lo que tenemos. Sabíamos que entrar en esta industria iba a ser complicado, y era entrar en una industria de tiburones sin tener los mismos presupuestos, ni el mismo arraigo, ni el mismo ni la misma marca, ni el mismo renombre, y era batallar con una cultura y una tradición de años y años que no iba a ser fácil. Pero lo que sabíamos perfecto era que no lo íbamos a poder lograr si tratábamos de emular y de hacer lo mismo que hoy hacen las demás marcas. Íbamos a tener que ser distintos. Y para ser distintos, hoy la mejor herramienta es la tecnología. Y decidimos que la tecnología tiene que acompañarnos en todo, en el vehículo, en la forma de compra, en la prospección, en la página web, en la vivencia que hay en las agencias, en todo este proceso que todo el mundo decía, oye, no, nadie va a migrar a un proceso online en una agencia. Y lo que no sabemos es que este proceso, pues, no es un proceso, son 100 microprocesos que cada uno puede tener su vida digital y que puedes transformar en esta parte, y es una palabra que ya adoptamos de otras industrias, que es el phygital, que es la combinación entre lo físico y lo digital, que no todo tiene que ser 0 o 100, que sí hemos tenido clientes que en la página web han comprado el vehículo sin intervención humana, porque puedes entrar, solicitar tu crédito, aprobar tu crédito, pagar el enganche, recibir tu aprobación, y puedes pagarlo de contado y puedes hacerlo con tarjeta y transferencia. Sí existen por ahí algunas personas que están dispuestas a hacer eso, y otras estamos en un proceso de aprendizaje, que la pandemia también nos ha acelerado bastante eso, y eso ha sido mucho de la identidad de la marca. Estos años han sido de un aprendizaje tremendo. Hemos estado muy cerca del consumidor, que para nosotros eso es bastante importante, que por más digital y transformación que tengamos, siempre vamos a buscar cuidar ser una marca humana. Y por otro lado, lo que hemos visto en estos últimos años son las tendencias, que esa es la otra parte. Si queremos ser disruptivos, tenemos que hablar en palabras mayores, y eso fue cuando en 2019 tomamos la decisión de convertirnos en la marca número 1 de autos eléctricos. No por volumen ni por presupuesto, sino por convicción, por querer hacerlo y por tener el producto. Y cuando estábamos en ese momento en China, en Jack, viendo los productos, manejando los productos, estando en la fábrica de los productos chinos, de productos eléctricos, y decíamos, oye, si esto lo traemos a México, ¿por qué no? Ya está.
Tienes autos de 500 kilómetros de autonomía, tienes vehículos que son Twin Car Concept, que comparten mismo chasis y misma carrocería y misma pantalla y faros y asientos que el mismo de combustión que hoy vendemos. Sería como vender una versión adicional y sinceramente fue una aventura que muchos de inicio rechazaron. Sonaba muy loco, estás en otra época, no es momento, espérate, eso lo verán de otras generaciones. Y ahí fue una de las grandes y más duras decisiones en donde dijimos, va, esto tiene que ir para adelante por un motivo. Y posiblemente fue un poco en el ego, pero como mexicano dije, ¿por qué no? ¿Por qué no merecemos esto? Porque todas las marcas están decidiendo mandarlo a China, Europa y Estados Unidos. México no, ni una marca lo va a mandar, nadie lo quiere hacer. No están buscando hacerlo porque México no es un país ni que los va a regañar, ni que los va a incentivar, ni que va a promover esto, ni que va a afectarlos a ellos como marca. ¿Por qué México no? Y como mexicanos dijimos, si tengo la oportunidad, estoy en la industria, tengo la oferta, el producto, es buenísimo ese producto y está en mí hacerlo, si no lo hago, ahora sí ya no tengo cómo quejarme. Y la decisión fue, como mexicanos merecemos esto. Y no merecemos la opción de comprar un eléctrico, merecemos la opción de decir, no quiero un eléctrico, pero después de que lo probé, lo conocí, estaba la oferta, estaba el precio y no lo quise. Porque hasta antes de que hagamos este lanzamiento, las ofertas, podría decirte limitado por no decir nulo, pero era un concepto en donde como mexicano teníamos cero alternativas. Y no hablamos de un auto eléctrico de lujo de arriba del $1,000,000 pensando en un juguete para la casa para el 1% de la población. Hablamos en un auto de verdad para la gente real y para el 99% de la población que compra autos y que dice quiero tener una alternativa real. Y por eso el tabú de no, son carísimos y no existe y para mí no va y es en una generación y en 2 generaciones. Y mucho de eso fue lo que utilizamos a nuestro favor para decir, va, y se puede, y no nada más se puede, es viable, y no es solo viable, sino es eficiente y es una compra inteligente con tu dinero. Y es ahí donde nos dimos a la tarea de empezar a entender este mercado, los por qué nos, que al principio creíamos que eran muchísimos, y todo el mundo tenía un por qué no. Y cuando reunías toda esa lluvia de ideas, la categorizabas y la empezabas a reunir en categorías, eran 3. El cargador, como tú decías, la autonomía en kilometraje y el costo. Todo se resume en eso. Todas las dudas de cualquier persona, hoy es muy caro, no llego, si se me apaga la mitad, no hay cargadores en la calle. Y cuando nos dimos cuenta que son estas 3 cosas, pasa lo mismo que hace 6 años en donde decimos, tenemos que responder las preguntas antes de que las hagan. Y es ahí donde entendiendo que tenemos el producto, tenemos la oferta, tenemos el kilometraje, tenemos la armadora, tenemos toda la infraestructura de distribución, entendimos que el por qué no era más que un simple tabú mental. Y lo digo sin demeritar ni ofender a nadie, pero cuando tú manejas un eléctrico y eres propietario de un eléctrico, por lo menos por un par de semanas, todas esas ideas que traías en la cabeza se empiezan a quitar. Todos esos tabús, esos por qué no, esos motivantes de no lo voy a comprar, ¿por qué? Se empiezan a eliminar. Y el primero que era el más utilizado es el vehículo eléctrico, no hay dónde cargarlo, y si me quedo parado a la mitad, ¿qué pasa? Cuando tú manejas un eléctrico, y seguramente ya lo has vivido tú, a diferencia de uno de combustión, en un eléctrico tú sabes perfectamente cuánto vas a consumir. Perfecto. En tu rutina diaria siempre vas a consumir lo mismo. Y no es estimado, sino es porcentual. Yo sé perfecto que de aquí a tu casa yo recorro en 3% y de mi casa a la oficina recorro 4% porque es un poco más de subida. Y ese 7% es todos los días que hago la misma rutina. Ya si salgo de la rutina, bueno, ya será proporcional al kilometraje, pero eso lo que te da es primero una certeza de, antes yo decía cuando medio tanque cargo o un cuarto o foquito más 2 días, ¿no? Son los tipos de personas que hoy conducen. Y en un eléctrico es muy sencillo, yo al 20% cargo. Y si ese 20% me duró 8 días, padrísimo. Oye, ¿qué crees? Lo quiero cargar al 50. Va, cárgalo al 50. Lo quiero cargar al 80. Cárgalo al 80 porque, ¿qué crees? Tienes un cargador en tu casa o en tu oficina.
Y ahí estoy contestando las dos preguntas. Cuando tú eres un usuario de auto eléctrico, te das cuenta que nunca vas a necesitar ir a una plaza comercial a cargar tu coche. Porque en el país en el que vivimos, con la adrenalina en la que vivimos, tampoco es que tenemos el tiempo de, ay, pues me voy a la plaza comercial de enfrente 7 horas a cargar mi coche. Simplemente entendiendo la comparativa de el coche viene con un cargador, me lo instalan en la casa o en la oficina, y el costo de la energía para cargar el vehículo va a costar lo mismo que el boletito de estacionamiento de la plaza, y eso que ahorita son gratis las cargas, ¿por qué lo cargaría en otro lado? ¿Por qué no cargarlo mientras duermo o mientras trabajo, en la manera más cómoda en mi cajón de estacionamiento, y lo cargo una vez cada 3, 5, 7, 8 días, dependiendo de lo que cada persona vaya haciendo? Una constante común es que al principio lo cargas cada noche, luego lo vas cargando ya cada 20%, luego lo cargas al 50%, y yo hoy te lo digo, personalmente yo lo cargo entre el 20 y el 30, dependiendo de cómo se me vaya acomodando, porque ya me aprendí perfecto mis rutinas, mis necesidades, sé perfecto el alcance del vehículo, y que si tengo que salir un día, ir a una reunión y tengo que recorrer 10 kilómetros más, también sé perfecto hasta dónde llega el vehículo. Estamos hablando de 500 kilómetros de autonomía. Entonces, esto es mucho de lo que hemos ido aprendiendo, y llega a la tercera, que es la más compleja en el sentido de transformación mental, que es el costo del vehículo. Todo el mundo te va a decir o va a pensar que el vehículo eléctrico es más caro que uno de gasolina. Y yo te diría que ahí no es que sea verdad o mentira, es que el concepto en el cómo categorizamos el costo o el gasto de un vehículo tiene que ser distinto. De inicio, hoy tú vas a la agencia, compras tu coche, hablando de hipotéticos, te cuesta 300,000 pesos, usas el vehículo por 3 años, o por 4 o por 5, lo vendes, el comprador te dice, te pago la mitad, y tú dices, se depreció el 50 en 3, 4 años, es correcto, lo vendo, y tú dices, bien, me costó 300 y recuperé 150. Pero cuando ya lo pones en una perspectiva en donde tienes que cambiar la forma de verlo a un costo total de propiedad, porque esos 3, 4 años costaron dinero, empieza a hacer sentido. Tú compras tu coche, hablando igual del de gasolina, y el día 1, entre los trámites, las placas, las verificaciones, la tenencia, el ISAN, el seguro y la gasolina, y el mantenimiento y la gasolina y el mantenimiento y el seguro y el ISAN y todo lo que vas viviendo en el día a día, especialmente gasolina y mantenimiento, tiene un costo. Y más o menos, hablando en grosso modo y en un promedio de recorrido, puedes tú estar hablando que si un coche te costó 300 a lo largo de 4 años, te pudiste haber gastado otros 300 en todos estos gastos que decimos. Y entonces al final tú tienes un vehículo que te costó 600,000 pesos el poder ir del punto A al punto B, que al final ese es mucho de los objetivos del vehículo, y al final lo vendiste en 150. Va, es válido. Pero si ya lo ves de esa manera y tú dices, ahora en el eléctrico, el eléctrico, el costo de adquisición inicial es mayor, sin duda. Vamos a hablar de 500,000 pesos. Y el consumo de combustible, que en este caso sería energía, es mucho menor, posiblemente 1 a 15 o 1 a 10 de lo que hoy te consume en los litros y en el combustible. Si el kilowatt vale 2 pesos, el litro 22, 23, 21, dependiendo. Estamos hablando de un 10 a 1, porque un litro te lleva a un kilometraje similar a un kilowatt. El consumo eventualmente de esos 300 que te gastaste en uno de gasolina, que es importante la palabra gasto, aquí te gastaste 100. Y al final del periodo tuviste los mismos 600,000 pesos egresados de tu bolsa. Pero en uno tú egresaste dinero, 300,000 pesos, para pagar un activo, una factura que está a tu nombre y que es una propiedad tuya y que eventualmente vas a depreciarla y a venderla con esa depreciación. Y por otro lado está un egreso que gastaste a algo que no regresa nunca más. Nunca se nos había ocurrido que el gastar en combustible pues era un tema que no tiene ni devolución, ni valor patrimonial, ni en el activo, ni nada por el estilo. Entonces, lo que sucede es, en el eléctrico tú haces una compra inteligente, porque sí hay un desembolso en un costo inicial mayor, pero hay un egreso de gasto mucho menor. Y al final lo que tú hiciste fue invertir en vez de gastar, y después de esos mismos recorridos, esos mismos kilómetros, esos mismos 4 o 5 años,
tú de tu inversión vas a recuperar 250 o 300 mil pesos con las mismas tasas de depreciación que en el vehículo a combustión. Y entonces tú, gastando lo mismo y recorriendo lo mismo, ahora tienes 250 para empezar a pensar en el nuevo vehículo en vez de 150. Y entonces cuando me dicen, oye, es más caro un eléctrico que uno de gasolina, no. El costo inicial de adquisición sí es mayor, pero al final es una compra inteligente que viéndola como un costo total de propiedad, te diría, es infinitamente más inteligente hacer este tipo de inversiones que una inversión de costo inicial menor, pero con un gasto que se va y que no regresa y que no es capital mío, mucho mayor. Entonces, creo que por ahí empezamos a entender la respuesta a estas tres preguntas y por ahí nos empezamos a dar cuenta también que era un tema de educación, de cultura, de estar abierto a esto y que aquí sí era muy claro entre la gallina y el huevo qué tenía que ser primero. Definitivamente primero tenía que haber producto para que luego los clientes despierten el hambre de querer comprarlo. Y es ahí donde se toma la decisión, una decisión que te podría decir que nos ha favorecido absolutamente, no nada más en la venta de vehículos eléctricos, que hoy podemos presumir que 6 de cada 10 coches eléctricos del país son Jack, que eso es algo padrísimo que podemos decir y que es un impacto increíble que hemos visto que la gente ha reaccionado y ha querido y ha tenido ese hambre que estábamos buscando, sino que también estamos poniendo nuestro granito de arena en todo esto que está sucediendo, que es evidente y que muchos dirán, es que yo desde mi trinchera no puedo ni plantar arbolitos, ni bajarle a mis emisiones, y esto al final es cuidar a nuestro mundo, a nuestro país, y creo que como industria, como personas y como mexicanos tenemos el derecho y la obligación de hacer algo de nuestra parte, y creo que por ahí va un poco todo esto. No, pues increíble tu explicación. La verdad es que sí, creo que, y yo también lo veo en otros temas, pero sí, a veces traemos estos tabús o estos mitos, ¿no? Yo diría que son mitos, ¿no? En muchos casos, pero que con una buena explicación y con todo lo que tú mencionas, pues te hace todo el sentido, ¿no? Y dijiste muchas cosas muy interesantes, pero yo creo que el justamente participar en este segmento con vehículos eléctricos como ustedes, eh, y todo lo correlacionado, pues estás creando valor, ¿no? Estás creando valor y mexicano también. Y eso es también invaluable. O sea, al final del día esta creación de valor se mide de muchas maneras, no nada más es un tema meramente económico, como bien lo dices, pues es un tema ambiental también y como yo lo decía al principio, un tema de transición energética, que al final del día vamos a llegar ahí todos. Fíjate, el tema no es si vamos a llegar, el tema es cuándo, ¿no? O sea, es un tema de tiempo en realidad, no es un tema de si vamos a llegar o no vamos a llegar, o vamos a llegar, me queda clarísimo. Y seguir utilizando, al final del día también, vehículos de combustión interna o de combustión interna, pues creo que también hay un costo de oportunidad que también estás pagando, ¿no? Al final del día, creo que también ahí se ve reflejado este tema de costos, pero fíjate que creo que también es importante mencionar el tema de, la utilización de mano de obra mexicana, ¿no? Los skills que tienen los mexicanos para esto, tienen una habilidad, creo yo, importante en el tema. Y en la industria automotriz, aunque sea de combustión interna o de cualquier otro, pero finalmente es de uso automotriz, pues creo que hay mucha experiencia, mucho conocimiento, muchas habilidades, ¿no? De los mexicanos en ese sentido. Creo que nos damos sí que un tiro con quien sea en cuanto a participar en la fabricación de la industria automotriz. Simplemente bueno, yo soy de Monterrey y ahí en Monterrey conozco un poco lo que hace NEMAC o lo que hace Metalsa en temas de chasis y NEMAC en temas de cabezas de motor, de aluminio, entiendo y tal. O sea, hay mucho, digamos, experiencia y habilidades y eso a mí me da mucho gusto, junto con otras empresas que incluso desarrollan otro tipo de tecnologías, pero pues qué gusto platicar de verdad contigo de todo esto. Y bueno, el otro día tuve la oportunidad de ir a la Fórmula E, ¿no? Muy interesante también, cómo ha ido avanzando. De hecho, acaban de presentar unos nuevos modelos, digamos, de carreras, ¿no? De
de vehículos fórmula o de automóviles fórmula, pero eléctricos, que ya también están derrumbando muchos de estos temas tabús y mitos en relación a la velocidad que pueden alcanzar. Y sí me explico, muchos temas incluso de seguridad y tal, que evidentemente son mucho más seguros, pero sí estos mitos que tú mencionabas o estos tabús, ¿no? Y eso me lleva al otro tema que es, hace poco estuve en Europa y tuve oportunidad de conocer también vehículos que funcionan con hidrógeno. Los vehículos a hidrógeno son eléctricos también, nada más que tienen otro, como seguramente tú sabes, pero por si la audiencia no lo sabe, son eléctricos, nada más que, digamos, el almacenamiento, unos son celdas de combustible hidrógeno y el otro son baterías pues, de litio, principalmente, ¿no? Y, y a veces me hacen esa pregunta, dicen, oye, eléctricos o hidrógeno, yo les digo siempre que no es tal, no es uno, no es uno u otro, ¿sí me explico? Yo creo que se complementan. Y yo creo que eventualmente también en México y en el mundo también habrá más vehículos a hidrógeno, pero creo que es un complemento digamos, con los vehículos no eléctricos, porque son eléctricos todos, sino en el hecho del almacenamiento de baterías, ¿no? Con litio o celdas de combustible de hidrógeno. Sin embargo, sí se está desarrollando. Platiqué ahí con gente de Hyundai, por ejemplo, y hay otras marcas pues, que manejan vehículos a hidrógeno y tractocamiones que se hacen a hidrógeno y hay autobuses que funcionan con hidrógeno. Pero yo creo que este tema da para mucho, ¿no? Y yo creo que es un tema interesante que seguramente también ustedes eventualmente podrán por ahí pues, echarle un ojo al tema de hidrógeno. Lo veo un poco más a largo plazo, digamos, ¿no? Todavía está, de hecho no hay ningún vehículo de hidrógeno circulando en México. En Europa ya hay autobuses de pasajeros que funcionan con hidrógeno, hay trenes que funcionan con hidrógeno. Y aquí, sin lugar a dudas, es un tema un poco más a largo plazo, pero yo creo que eventualmente habremos de llegar a un punto, por lo menos proyectos piloto, digamos, de autobuses de pasajeros urbanos, ¿no? Que funcionen en hidrógeno. Pero ¿cómo ves tú entonces, Isidoro, el tema del crecimiento del mercado eléctrico en México, que todos son participantes, pues, digamos, importantes, ¿no? Por todo lo que me acabas de comentar. ¿Cómo ves tú el mercado? Mira, yo te diría que poco a poco se van a ir desarrollando nuevas tecnologías mucho más rápido que lo que hemos vivido hasta el día de hoy, porque hasta hace 2 años, y te lo puedo decir, en 2019, no sé si te acuerdas, pero todo el idioma y la narrativa de la industria y de los medios de comunicación en cuestión de automotriz eran coches autónomos. Todo el mundo hablaba de eso, que si para tal año voy a tener un autónomo y para otro año un autónomo y el desarrollo de esta empresa de tecnología del vehículo autónomo. Y ahí fue donde nosotros lanzamos el eléctrico, cosa que no estaba en la narrativa. 2020 finales, por supuesto 2021 y 2022, han sido años en donde todo el mundo ha hablado de eléctricos. ¿Y qué quiere decir esto? Este sentimiento y esta hambre que hemos visto en la industria, en los medios, en los usuarios, es las inversiones que hace cada marca para el research and development que toda la vida han hecho y es la manera de cómo tener mejores motores y cómo tener más eficientes y mejores productos. Hoy todo está enfocado en lo eléctrico, en el sentido de no solamente baterías de ion litio, como tú dices, teníamos baterías de ácido plomo, luego teníamos también baterías ternary que tienen ahí mezclas distintas, manganeso, etcétera, y tenemos hoy baterías de litio, existen ya de hidrógeno, existen los híbridos, que son vehículos también alternativas transitorias bastante buenas, y definitivamente lo que veremos a partir de hoy va a ser un cambio brutal. Te voy a poner un ejemplo. El primer vehículo demo que importamos, 2016 de jack eléctrico, tenía 50 kWh de batería y tenía una autonomía de 200 kilómetros. Ese mismo vehículo hoy, con los mismos 50 kilowatts hora, no de 200 te da 180, hoy te da 520. Wow. Y el costo de cada kilowatt hora se ha ido a una cuarta parte. Y este avance tecnológico que hemos visto ha sido brutal y no me quiero imaginar qué viene de aquí en adelante, porque lo que ya ahora sí, con todas las cabezas y con todas las carteras dirigidas a esto, va a ser brutal. Y lo repito porque es una palabra que usamos mucho en esto,
va a ser radical el cambio que vamos a ver. Todas las nuevas tecnologías que van a salir van a ser impresionantes, los costos van a ir reduciéndose. Digo, ahorita estamos en medio de una situación complicada, tanto logística como de proveedores, pero en un mundo óptimo en donde esto vaya regularizándose, el vehículo eléctrico en su máxima expresión va a ser un vehículo infinitamente más económico de lo que hoy conocemos. Y un vehículo con mucho menos mantenimiento y necesidad de estar reparando y con muchos menos componentes, que a la vez eso hace que sea menos el mantenimiento y menos la necesidad de inversión. Entonces te diría que sí, sin duda esto es algo que tenemos que estar muy cerquita de todas las nuevas tecnologías, ya que es una marca que tiene ya 12 años de haber lanzado su primer auto eléctrico y de ahí cada año ha generado una nueva versión o generación de vehículos eléctricos y baterías. Y es algo que especialmente en China están súper enfocados, el desarrollo de estas tecnologías cada vez más eficientes. Hoy hay beneficios muy importantes a que cada kilowatt tenga el mayor alcance posible y la menor degradación posible y el mayor aguante posible, y todo eso va a generar que nuestros autos sean mucho más durables, mucho más económicos y que puedan ser digamos, viables para todo el mundo. Lo que yo te puedo decir es que eso hace 5 años sí era un poco utópico, sí era un poco fuera del alcance de muchos. Hoy ya es una realidad. Comprar un vehículo eléctrico hoy ya no es fuera del mundo, ya no es algo que tengas que sacar y desembolsar una herencia para poder comprarlo, ya es algo real, es algo que cualquier persona puede hacer, y algo que nos dimos cuenta es justo la experiencia que tú viviste. La gente tiene que vivirlo para poder pensar en comprarlo. Este es un auto que no se vende por ficha técnica, no se vende visitándolo nada más en la agencia y tocando el volante y oliendo el vehículo. Tienes que vivirlo. Y es mucho a lo que nos hemos enfocado. Hemos puesto vehículos demos en cada una de las Jack Stores a nivel nacional, en las 45 Jack Stores, donde puedes ir a agendar tu prueba de manejo, vivir lo que es manejar un eléctrico, que seguramente lo pensaste cuando dijiste Fórmula E. El primer impacto es el sonido, el silencio. Y es lo primero que dicen todos: ¿a poco ya está prendido? No escuché nada. Y después el arranque, el torque que tienen estos vehículos desempeña de manera deportiva. Entonces tú puedes tener un vehículo que es un vehículo citadino como el que tienes ahorita tú en tu garage, pero te vas a dar cuenta, tienes el modo eco, el modo sport, y en cualquiera de esos el torque inicial es increíble, porque tú vas a poder tener el arranque de un vehículo que tú antes percibías como deportivo en un vehículo citadino. Por supuesto, todos los beneficios ambientales que conlleva, él no circula como hoy, que algunos tuvieron que quedarse en casa porque no tienen este tipo de vehículos. Con el eléctrico no funciona de esa manera. Y algo que hemos visto también que impacta mucho es no tener que formarse para ir a la gasolina. A algunos no les ha gustado por seguridad, otros por tiempo, otros por dedicación, otros por lo que tú me quieras decir. Todo esto que va sucediendo en la vida del vehículo, lo que hace es que estas experiencias hagan que tu decisión cada vez sea más segura. Y entonces lo que buscamos y queremos hacer es poner al alcance de cualquier mexicano un producto eléctrico para que lo conozca, lo maneje, lo viva, y es ahí donde entran aplicaciones móviles para poder pedir un ride share. Puedes rentar un vehículo con budget para que lo puedas manejar un par de días y vivir esta experiencia. Puedes ir a una agencia y puedes hacer una prueba de manejo. Inclusive estamos haciendo paquetes de rentas por mes, que es como un renting de todo completo. Y lo que buscamos es que toda la gente pueda tener acceso, y resumirlo en una palabra que hemos usado mucho, que es la democratización del auto eléctrico. Y la normalización de un auto eléctrico, en donde no es tabú, no es utópico, no es un juguetito del 1% de la población, es algo real. Y es algo que hoy tenemos que considerar como las opciones. Ojo, no es para todos, y no es un vehículo que responda a todas las necesidades, como ni un vehículo lo es. Cada vehículo tiene su uso, cada vehículo tiene su segmento, cada vehículo tiene su nicho de lo que la gente busca en ese vehículo. Y así también es el eléctrico, tiene sus segmentos. Tenemos la SUV, tenemos el liftback, que es un vehículo bastante espacioso, y tenemos el E10X, que es el que vas a probar. Tenemos los vehículos comerciales de carga, tanto caja seca como vanet. Todo esto es algo que vamos a ir conociendo y que la oferta solita se va a ir desarrollando, y lo único que queremos provocar es que el mexicano tenga la opción y la oportunidad de decir que no.
Pero decir que no, no porque creo o me dijeron o pensé, sino decir que no porque lo probé, lo manejé, ya vi esto, lo coticé, hice mi costo total de propiedad, hice mi tarea y con todo y todo me conviene todavía no comprarlo o me conviene para tal segmento. Y de esa manera, como mexicanos, ya tenemos opciones y creo que es mucho de nuestro objetivo. Pues fíjate que sí, yo creo que sobre todo algunas ciudades de México que están altamente contaminadas o con mucha contaminación. Lo que mencionabas, justamente ayer vi unas noticias que decía que hoy justamente iba a haber restricciones al tráfico vehicular y tal, por lo que ya sabemos, contingencia ambiental. Y por un momento dije, ay, a lo mejor no me va a entregar. Y luego dije, ¿cómo qué tonto? Pues es eléctrico. Es decir, no tiene esa limitación. Para empezar por ahí, ¿no? Pero son esas cosas, evidentemente, que tienes que un poco ubicar, ¿no? Más cuando hablas de estos temas, que no hablamos siempre de estos temas. Me encantó lo que dijiste, la democratización, digamos, de estos vehículos. Esa palabra yo la utilizaba porque en alguna época estuve más involucrado en temas de paneles solares, digamos. Sí. Y hablábamos de que había que democratizar el acceso a la energía, digamos, ¿no? Que tú mismo pudieras generar tu propia electricidad y que utilizas en tu casa, ¿no? En tu negocio, lo que sea. Y entonces llegas a la democratización de la energía y es similar a lo que tú acabas de decir de la democratización del uso de los vehículos eléctricos, porque además, como sociedades, digamos, o como población, pues debes de tener derecho a un medio ambiente más sano, debes de tener derecho a tener menos contaminación auditiva, que es brutal. Ya nos acostumbramos un poco, pero la verdad es que estás en la calle y escuchas el ruido del camión y tal, aparte de la contaminación, ¿no? De las emisiones, pero exactamente, cuando estás al lado de un vehículo eléctrico no escuchas absolutamente nada. Y el problema está en que ya nos acostumbramos más bien al ruido, que entonces te sacas un poco de Y onda el cuando... silencio es extraño, sí, correcto. Exacto, es un poco extraño, pero es que también esos otros derechos que deben tener, ¿no? Es como un poco también la contaminación visual, ¿no? De repente ves un montón de cables y ves un montón de anuncios y de repente cuando los meten por debajo del piso, ¿no? Los cables, y dices, oye, qué bonito se ve, ¿no? No, hay árboles, ¿no? Tal. Y cuando quitan los anuncios también, unos anuncios gigantescos que a veces ponen, que nada más te distraen, tal. Pero bueno, dices, oye, pues también la contaminación visual y la auditiva y un derecho a un medio ambiente sano, eso es justamente todo lo que te da esto. Y la verdad es que puedes hablar un poco idealista y tal, pero yo creo que sí, y somos believers seguramente, por lo que te escucho también, pues de todo el tema, este tema, ¿no? De ambiental, transición energética, cambio climático, lucha contra el cambio climático. Pero es verdad, o sea, tenemos derecho a todo ello y creo que lo están haciendo muy bien porque justamente la democratización de los vehículos eléctricos y el que la gente pueda tener acceso de diferentes formas, maneras y a diferentes costos, pues lo va a empezar a hacer mucho más general, digamos. Ahora, hay una pregunta ahí que yo he visto que las grandes armadoras pues también ya están volteando mucho el tema de introducción de vehículos eléctricos. ¿Cómo lo ven en ese sentido contra las grandes armadoras? Porque al final, pues bueno, ese es un tema que yo creo que va a suceder en los próximos años. ¿Cuál es tu opinión ahí, Isidro? Yo te diría otra vez, respetando y acordándonos de cuál fue el objetivo principal como mexicanos, nada sería mejor para México que todas las marcas vengan y hagan su oferta real en México. Que no sea una oferta para no querer vender, ni que sea una oferta pensando en el cómo no, sino que sea una oferta buscando que existan más competidores, más alternativas para los usuarios. Y ahí sí te podría decir, nosotros no estamos ni buscando que nadie entre, ni quedarnos siendo los únicos, ni seguir siendo los pioneros absolutos en esto que se está haciendo. Al contrario, necesitamos de la industria, estamos promoviendo a nivel de industria que esto se democratice y se haga en conjunto de todos. Hay mercado para todos y esto va a ser una transformación que nos va a tomar años y que sin duda esta transformación ha costado mucho tiempo porque de repente andamos medio que solitos. Y si tenemos el empuje y el apoyo para México, porque en otros lados del mundo se está dando de manera muy agresiva, creemos que para nuestro México va a ser mejor y va a ser un cambio positivo en todos los sentidos. No, pues excelente, excelente. Qué bueno. Y yo creo que así es la forma correcta, digamos, de pensar y de abordar el tema al final del día. Pues
pues hay mercado, hay grandes oportunidades, evidentemente, materia, ¿no? Pues ya casi estamos llegando a nuestro final del podcast, pero sí señalar también, antes de que nos puedas dar algún último mensaje, Isidoro, voy a subir algunas imágenes del vehículo, me va a dar mucho gusto compartir con toda la audiencia, pues el interior, la pantalla, me gustó mucho, usualmente tienen pantallas muy grandes, muy padres, ¿no? Muy amigables también, ¿no? Y pues, se ve inmediatamente que es pues, tecnología de última generación. Pero los voy a subir para que las vean durante este podcast. Voy a agregar algunas imágenes al final. Y bueno, pues agradecer algún comentario final, Isidoro, que nos puedas compartir. Pues de inicio te diría invitar a toda la audiencia a vivir esta experiencia. No queremos ni vender ni convencer, y puede ser en un vehículo que no sea de la marca Jack, pero lo que necesita el mexicano, antes de seguir diciendo que no es su momento, que no es la época, que es para la siguiente generación y que no hay cargadores y que es muy caro y que no hay autonomía, vivan la experiencia, conozcan el vehículo, manéjenlo, traten de acercarse. Estamos tratando de poner todas las posibilidades para que puedan tener acceso a vivir una experiencia, a manejar, a tener un vehículo eléctrico. Créanme, vale la pena. Después digan que no, pero tengan el argumento después de haber vivido esta experiencia de hacerlo. No, seguro no, nadie va a decir que no. Yo creo que conociendo más la experiencia, viviendo la experiencia, yo creo que hay mucho convencimiento y hay un tema generacional muy importante. Yo creo que las nuevas generaciones, los millennials y todos los demás, traen un chip ya, yo digo que traen un chip cargado pues de respeto al medio ambiente, de buscar cómo, ¿no? Ser menos contaminantes todos, en fin, el tema del reciclaje, economía circular, nuevamente todos estos renovables, ¿no? Todos estos temas, hay una conciencia, yo lo siento, un poco mayor que las generaciones más grandes, digamos. Y yo creo que todo eso va a favorecer muchísimo pues la compra, el consumo y la utilización de los vehículos eléctricos como ustedes lo están haciendo. Oye, pues muchas gracias, Isidoro, muy interesante, ¿no? Y espero que no sea la última charla. Yo creo que nos podemos aventar otra hora, ya casi nos aventamos una hora aquí platicando, pero seguramente podemos hacer un capítulo 2, si te parece bien, en algún otro momento, para que nos cuentes cómo van, porque sí me interesa mucho el tema de cómo va avanzando el desarrollo, la venta, la utilización de los vehículos eléctricos en México, en particular Jack, porque me da mucho gusto de todo lo que han hecho. Y pues seguramente podrá haber algún capítulo 2. Bienvenido, claro. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, y métanse a jack.mx, vean los modelos, agenden una prueba de manejo, pidan algún servicio como el que tú pediste, vayan, renten un coche, vivan la experiencia. Muchas gracias, seguramente así lo harán. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y muy amable. Gracias.